Buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Qué alegría, qué gozo poder estar aquí en la casa del Señor, donde podemos aprender, donde podemos, gracias, exaltar las maravillas del Señor. En el canto anterior a este, el coro decía: al morir te diste tú por mí, mi Salvador, me rindo a ti. ¿Usted entiende la teología de ese coro? Estamos reconociendo que Jesús ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros en la cruz del Calvario. Estamos entendiendo de que Él se dio por nosotros y entendemos que Él entonces tiene el calificativo para ser mi Salvador. Ante esa gran verdad, ¿cuál debe ser la respuesta humana? Como termina ese coro: me rindo a ti. A las personas que nos están visitando, sepan que son muy especiales y sepan que en este instante los ojos del Señor están sobre ustedes. Y Él quiere traer una palabra de exhortación, una palabra de aliento, pero también espera de ustedes una respuesta. Ojalá en esta mañana la palabra pueda ser expuesta con claridad y que ustedes puedan comprender que Jesucristo ocupó su lugar, que Él es su Salvador y que ustedes necesitan rendirse a Él. No rendirse a un credo, no rendirse a una institución, no rendirse a una denominación, rendirse a un Salvador. Vamos a orar en esta mañana. Padre, encomendamos a ti todo este tiempo y te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos auxilies y que tu Espíritu, Señor, hable a nuestra vida. Hemos cantado, ahora queremos, Señor, vivir y practicar lo que de esta manera estamos declarando: que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que voluntariamente, con regocijo y con mucha gratitud nos rendimos a ti. Lo mejor que nos ha pasado en esta vida ha sido conocerte a ti, nuestro Dios y Salvador. Que esta mañana también sea mañana de encuentros, mañana de reencuentros también, mañana, oh Dios, de salvación. Rogamos, Señor, que haya fiesta en los cielos y gozo entre nosotros por ver a personas que estaban extraviadas y que han vuelto a la comunión contigo. Rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título a esta meditación: extraordinaria gracia. Extraordinaria gracia. Y no estoy pensando como tal en una persona, sino más bien en un acto de Dios. Su gracia es extraordinaria. Y en eso vamos a estar meditando. El texto que hemos tomado para poder compartir en esta mañana lo encontramos en Romanos capítulo 3. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Es un pasaje donde hay enseñanzas claras, muy tangibles del plan de Dios para el ser humano. Romanos capítulo 3, los versos del 21 hasta el 31. Leo en la escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Escuche, Dios se reveló en todo el tiempo en la escritura por medio de su ley y también por medio de los profetas, a quienes Él llamaba para que trajeran al pueblo palabra, ya sea de exhortación, de aliento, de juicio, también de salvación. O sea que tanto la ley como los profetas hablan de una cosa: de la justicia de Dios, que fue encarnada en una persona. Y vamos a ver en adelante. La justicia de Dios la retoma por medio de la fe en Jesucristo. Entonces podemos decir que la justicia de Dios es la persona de Jesucristo. Si tú quieres ver la justicia de Dios, tú necesitas aprender más de Jesucristo. Si tú quieres corroborar en tu vida cómo es ese Dios justo, lo podemos entender a la vez de la persona de Jesucristo. Y el medio para poder alcanzar esa justicia, dice aquí, el instrumento es la fe. Ahora, ¿para quién es esta justicia? ¿Para algunos, para unos pocos o para todos? Dice, para todos los que creen en Él. Entonces Dios se revela, pero no son todos los que creen en Él. Ojalá en esta mañana haya alguien con un corazón sensible para creer en Él, para creerle al Dios de justicia que mostró a su Hijo Jesucristo. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad.
creas en Él o no creas en Él, hayas leído la Biblia o no hayas leído la Biblia, tengas algún compañerismo con las Escrituras o con los creyentes, no importa cuál sea tu trasfondo, todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y para que eso sea realidad, no es necesario que tú lo entiendas o no, es un hecho. Todo pecador está lejos de Dios. Por mucho que se afane en arreglar su cuenta con Dios, en acercarse a Dios, dice la Escritura, está destituido. A buen español, destituido significa que no tiene parte en el reino de Dios. Implica a alguien que no está dentro del reino. Eso es estar destituido. Sigo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ojo, con la mira, con el objetivo de manifestar ahora en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ojo, al que es de la fe de Jesús. O sea que tú te puedes apropiar de esa justicia por medio de la fe, y ese que por medio de la fe en la persona de Cristo se reviste de la justicia de Dios. Dios le declara justo, no ningún hombre, no ninguna ofrenda, no ningún sacrificio, no ninguna obra caritativa, sino es Dios quien está decretando que esa persona que tiene la fe de Jesús es justo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Hermano, es real. ¿Qué jactancia vamos a tener si hemos sido salvos por gracia? No en nuestros méritos, no en nuestra justicia, no en lo que hemos hecho, sino en lo que Dios demostró en la cruz del Calvario. Entonces no hay motivos para jactarnos, para enorgullecernos y para creernos que nos merecemos la bendición de Dios. Nada de lo que podamos hacer nos hace merecedores de la gracia de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hasta ahí lo voy a dejar. Cuando vemos el mundo tan desigual, unos todo lo tienen y otros no tienen nada. Cuando vemos niños muriendo apenas comenzando a vivir. Hay un trágico evento en la Ciudad de México donde una niña fue tomada, maltratada, la violaron, la estrangularon. Tengo entendido que le sacaron todos sus órganos. Vaya, fue algo abominable y despreciable. Cuando usted mira eso, uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Cuando uno mira estas cosas y dice, bueno, es que Dios no puede realmente existir, porque entonces cosas tan atroces como esas, ¿cómo puede ser que estén pasando? La desigualdad, las enfermedades, los homicidios. Cuando ves países sumidos completamente en una horrible guerra, uno dice, Dios no es justo. Cuando tú miras esas circunstancias, llanamente, tú puedes llegar a la conclusión de decir, bueno, no es justo. Déjame decirte, Dios sí es justo. A pesar que pasan esas cosas horribles, Dios es justo. A pesar de que hay estos eventos tan traumáticos, Dios es justo. Vamos a usar la misma lógica en estos eventos para nosotros en lo personal. Bueno, ¿y qué tal cuando tú miras pornografía y Dios no hace nada? ¿No es justo? ¿Qué tal cuando tú abiertamente mientes o eres deshonesto en tu trabajo? Haces cosas tan horribles como asesinar a una niña, porque para Dios no hay diferencia de pecados, todos son igualitos y están pasando. Tristemente muchas veces también pasan en nosotros. Entonces vamos a decir que Dios no es justo. ¿Sabes qué? No, Dios sí es justo, pero Dios también es responsable y nos dejó a nosotros, los seres humanos, el ser mayordomos de su creación. Cuando creó a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Ahí está el huerto, tienen que labrarlo, tienen que cuidarlo. Les estableció normas, parámetros,
Porque el hombre tiene que someterse a la autoridad de Dios. Y le dijo, de este árbol no podrás comer. ¿Sabía Dios que el hombre iba a comer, sí o no? Lo sabía. ¿Por qué lo puso? Porque Él es soberano. Porque Él es el Dios creador. Porque Él es el que pone las reglas. Porque Él es la regla máxima de toda autoridad. Y cuando Dios creó al hombre, le dijo, no puedes hacer lo que te dé la gana. Con mi creación tú no puedes hacer lo que tú quieras. Yo te doy a ti la responsabilidad de que te enseñoree sobre la creación. ¿Pero qué pasó? Llegó el pecado. Y el pecado hizo del hombre creado, que era la imagen y semejanza de Dios, algo tan despreciable como un demonio. Algo tan despreciable como un animal, un hombre que mata sin tener sentimiento. Un hombre que hace cosas horribles. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar. ¿Quién es Dios? El que sigue siendo todo amor y toda justicia y toda verdad. Es el mismo Dios que nos dejó a nosotros la responsabilidad de todo lo que existe. Y que si nos sometemos a su regla y a su autoridad, todo va a marchar bien. Entonces la justicia de Dios sigue intacta. Es el hombre quien por estos actos horribles, ¿sabe qué demuestra? Que está destituido de la gloria de Dios. Que está lejos de Dios. Y cuando un hombre está lejos de Dios, puede hacer cosas como esas y peores. Así que no miremos ahora que si Dios es justo o no es justo por la maldad del universo o por lo que existe, por qué los países están como están. El máximo responsable somos nosotros. Que no nos sometemos a un Dios de gracia y de orden, a un Dios de amor, a un Dios que quiere que todas las cosas marchen equitativamente conforme a su plan. Somos nosotros los culpables. Y si vamos a examinar alguna justicia, miremos la nuestra. ¿Sabe? Ese mismo principio Dios lo va a defender aquí ahora. Porque Él va a decir, yo sí soy justo. La pregunta ¿es justo que un hombre santo y puro muera por los injustos? ¿Eso es justo? ¿Tiene lógica eso? Que si yo cometo un crimen, otro vaya por mí a la cárcel. Eso no es justo. Eso no es lógico. Si yo hago un acto rebelde, yo soy quien tengo que asumir las consecuencias de esa maldad. Usted sabe que ahora Dios va a hacer alarde, en un buen sentido de la palabra, de su justicia. Y Él va a decir, yo sí soy justo. Y voy a demostrar mi justicia dando a mi hijo para que ocupe el lugar de los injustos. Y como dice Gálatas, el justo muriendo por los injustos. Y como dice Pedro, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa fue la manera. Entonces no mires la justicia de Dios por actos desenfrenados de hombres que están destituidos del reino. Mira la justicia de Dios que exhibió a Cristo, quebrantó a Cristo en la cruz del Calvario, derramó toda su ira sobre la persona más inocente que jamás ha existido. ¿Sabe para qué? Para no condenarte eternamente a ti. Y para que tú no estés excluido de su reino de gracia, de misericordia y de perdón. ¿Sabe qué significa gracia? Dios no te da lo que te merece. Eso es gracia. Porque lo que merecemos todos nosotros por un simple pecado es estar destituidos para siempre del reino de Dios. Sin embargo, en la justicia de Cristo, Él nos acepta, nos ama. Y antes éramos extraños, éramos advenedizos y Él nos ha hecho parte de su familia. Nos ha hecho parte de su reino. ¿Por qué justicia? ¿Por la nuestra? No. Por la de Él, que la demostró en la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos. Eso no tiene lógica. Eso es amor. Eso es gracia. Eso es misericordia. Esa es la misma esencia de Dios. Viniendo a rescatar todo lo que se había perdido. Lo que Jesús había dicho. Yo no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. No me sirvan, no voy a servir. O sea, no me sirvan, sino que yo los voy a servir a ustedes. ¿De qué manera? Dando mi vida. Para rescatar a muchos. Porque no todos van a ser salvos. Tristemente, muchos son los que oyen la palabra, pero son pocos los que la obedecen. Muchos entienden el evangelio, pero son pocos los que creen. Y como dice la escritura, bienaventurados todos los que creen y oyen las palabras que están escritas en este libro de la ley. En esta palabra que está aquí en esta mañana. En este pasaje se nos revela el continuo pecado del hombre, contrastado con la continua justicia de Dios. En este pasaje que leí, 6 veces se habla de la justicia de Dios. 6 ocasiones Dios está diciendo, yo soy justo. Y se está contrastando el pecado del ser humano.
se nos revela el hombre en su pecado, alejándose de Dios. En contraste, podemos ver a Dios, el Dios Santo, buscando al hombre, acercándose al hombre. En este pasaje vemos que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero también entendemos que Dios, y esta es la verdad principal de mi mensaje en esta mañana, quiero que te lo lleves. Si de las 10,000 palabras que yo pueda decir, nada más puedes entender estas 15 palabras, estoy contento. Dios revela su justicia, quebrantando a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Dios sí es justo. Y quiero que salgas aquí en esta mañana diciendo: Dios es justo, Dios es soberano, Dios es clemente, Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en su justicia nos dejó una manera para alcanzar esa meta, por medio de la persona de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tienes que entrar por la puerta, tienes que recibir a Jesucristo, que realmente es la justicia de Dios. Dios revela su justicia quebrantando a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Dios demostró su justicia? Dice el versículo 24, presentando a Jesús por nuestros pecados. Y eso es una palabra que en teología se llama redención. ¿Qué significa redención? Redención significa, originalmente se refería a un rescate o redención de un esclavo o prisionero, librándolo de pagar un precio de rescate. Entonces, eso es redención. Alguien que está esclavo, ubíquese en el mercado antes de los negros que traían del África y que estaban esclavizados, y que se paraban todos ahí. Llegaba alguien con mucho dinero y decía: pues yo quiero aquel y yo quiero aquel y me los llevo. Ellos no podían ser libres de su esclavitud. Alguien tenía que pagar una suma de dinero, la ofrecía y entonces sacaba a ese esclavo. Entonces eso es redención. Jesucristo pagó el precio para darnos libertad. Jesucristo realmente resume todo lo concerniente para satisfacer la justicia de Dios y que Él acepte el precio para sacarnos de la esclavitud del pecado. No sé si me hago entender. Solamente a través de la ofrenda de Cristo es que Dios dice: acepto ese precio. Por tanto, todos esos esclavos que se apropian del precio de Cristo, que lo reciben en su corazón, vengan fuera, están libres. Eso es redención. Ok, me gusta esta frase. Cristo satisfizo la justicia de Dios, poniéndose en nuestro lugar para librarnos de la tiranía de la muerte, bajo la cual estábamos cautivos a causa del pecado. Quiero pensar ahora en el ejemplo de cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac. ¿Se acuerdan allí? Bien. Dios a veces nos prueba, sí nos prueba. Y a veces Dios nos prueba con las cosas que más nosotros amamos y queremos. Abraham tenía otro hijo, sí tenía otro hijo, ya le había nacido. Sin embargo, Isaac era su hijo amado, era especial para él, porque era con la mujer que él prefería. De pronto Dios le dice: arriba, sacrifícame a tu hijo Isaac, vete al monte que te voy a decir, hazte allí un altar de piedra, pon a tu hijo encima y sacrifícamelo a mí. Porque todo lo que tú tienes, yo quiero ver que nada compite conmigo. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu carro, ni tu dinero, ni tu trabajo. Yo no quiero ver nada que compita conmigo. Eso que tú amas tanto, dámelo. Sabemos que Dios no acepta el sacrificio humano, ¿ok? No somos caníbales. Dios no se agrada de ningún sacrificio, pero Dios sí quiere ver que Él es lo más importante en nosotros. Dios espera que se lo demostremos. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. No voy a contar toda la historia porque voy a perder muchos detalles. Y en el momento que iba a matar a su hijo, ¿qué sucedió? Una voz del cielo, un ángel le dijo: ¿sabes qué? Veo que eres un hombre que temes a Dios. Por cuanto no rehusaste a tu hijo, bájalo de ahí. Y dice que detrás de él había un carnero. Lo tomó y lo sacrificó en su lugar. ¿Sabe qué es eso? Redención. Isaac tenía que ser sacrificado, pero Dios proveyó
un medio sustituto para que su hijo no muriese. Y en lugar de él, murió un carnero. ¿Sabe? Eso es redención. Se pagó el precio para que nosotros no pereciéramos condenados en la esclavitud. ¿Sabe? En esta mañana yo quiero decirte a ti que no conoces mucho de Dios. Quizás no comprendes muchas cosas que estamos diciendo. Lo que te quiero decir es esto: Dios te ama tanto que dio el precio más alto para que tú pudieras tener salvación y vida eterna. Dios mostró el acto de amor más grande que todo ser humano puede demostrar jamás en la historia. Y es que dio a alguien justo para que ocupase tu lugar. Y por medio de él, retornar a la armonía y a la unión con el Padre. Voy a compartir otra manera en la que entendemos que Dios mostró su justicia en la cruz del Calvario quebrantando a Cristo. Número 2, pasó por alto nuestros pecados. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ojo, mire a Dios mostrando su justicia. Está diciendo, en mi paciencia estoy pasando por alto toda tu vida de pecado. ¿Tú sabes qué? Dios conoce toda tu vida. Dios sabe todos los cabellos que hay en tu cabecita. Dios conoce tu levantarte y Dios conoce tu sentarte. Dios sabe lo que tú vas a hacer dentro de 2 minutos, dentro de 1 hora. Dios lo conoce todo. Delante de Él no hay nada oculto. Aún las motivaciones más profundas del corazón, Dios las conoce todas. Y sin embargo, viendo tu historia, viendo mi historia, que muchas veces no es tan coherente con lo que Él espera, muchas veces no somos tan santos como lo que Él espera, Él dice, paso por alto toda tu historia de pecado de ahora y lo que haces mañana, y voy a mostrarte ahora mi justicia. Y esa justicia que es Cristo Jesús, dice que es nuestra propiciación, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué cosa es la propiciación? La propiciación, según vemos ahí, es el lugar donde se realiza el perdón de los pecados. Ofrenda propiciatoria o expiatoria, medio por el cual los pecados son perdonados. ¿Usted sabe cuál es el contexto de esto? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo dice que allí había algo. ¿Me puede decir qué es lo que había allí? ¿El arca de qué? Del pacto. Porque Dios guarda sus promesas. Y Dios quería hacerle entender a la nación de que Él es un Dios que rige. Es verdad que Él es soberano, es verdad, pero que también es un Dios de pacto. Y dice que allí en el altar el sacerdote entraba una vez al año. En el día del Yom Kippur, en el día de la expiación por todos los pecados de la nación. Y tomaba un animal perfecto, lo sacrificaban y el sacerdote entraba con un tazón de sangre y llegaba hasta el altar del pacto, y sobre la tapa, que es lo que se llama el propiciatorio, desde ahí hablaba el mismo Dios entre los querubines, de ahí él hablaba. El sacerdote con la sangre llegaba de ese animal puro y lo rociaba sobre el propiciatorio. A Dios le agradaba lo que estaba sucediendo porque era un animal puro, sin manchas, sin falta, y que estaba cubriendo las faltas nuestras. Eso es propiciatorio, hermano. Jesús derramó su sangre para propiciarnos a nosotros libertad del pecado. Ahora, lo interesante es que eso no se hace todos los días. No hay que hacerlo una vez al mes, una vez al año, sino que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Eso es propiciación. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. ¿Dónde fue eso? Cuando Jesús estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario. Jesús estaba propiciando la misericordia, la clemencia de Dios sobre aquellos pecadores que estaban allí. ¿Por medio de qué? De su sangre cayendo. ¿Puedes comprender eso? Jesús pagó un precio por ti. Pero lo más interesante es que por medio de su sacrificio, Él propició la justicia de Dios sobre ti. Él propició un año más de perdón. Él está propiciando una vida ahora nueva y diferente.
¿A través de qué? De su sangre. Lo que hoy nosotros disfrutamos, la transformación espiritual que tenemos y la vida armónica con Dios y el placer que tenemos de adorarle, fue porque nuestros pecados han sido propiciados por la sangre de Jesucristo. Por eso es que tú y yo podemos tener entrada y adorarle en espíritu y en verdad. Y por último, termino. Cómo Dios demostró también su justicia quebrantando a su Hijo. Dice en el versículo 26, pagando un precio por nuestros pecados. Justificación. Fíjese, redención, propiciación. Ahora vamos a ver aquí ahora lo que implica justificación. Dice el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué cosa es la justificación? Es el acto de declarar legalmente a una persona justa. Es como que somos convocados ahora a un juicio, a una corte. Y hay evidencia suficiente de que hemos hecho cosas incorrectas. Están ahí plasmadas. ¿Cómo se llama el que siempre está tirándole? El fiscal. El fiscal presentó toda su defensa ahí y nos hizo ver como que no tenemos oportunidad. Pero de pronto el abogado aparece y dice, todo eso que hizo mi cliente es verdad. Pero todo eso es absuelto gracias ahora a mi persona. Yo voy a ocupar su lugar y el precio que le toca a él lo voy a ocupar yo. La condena que le toca a él la voy a llevar yo. Eso dice el abogado, porque Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Él ocupó nuestro lugar y todo lo que el poder de la ira de la ley que tiene que caer sobre este hombre va a caer sobre mí. Y yo voy a prisión. ¿Y sabe qué hace el juez en ese momento ahí? Al que estaba condenado, dice, yo te declaro ahora por lo que se está diciendo aquí y por qué va a tomar tu lugar, que tú eres justo. Tú no tienes ninguna causa pendiente ante esta corte. Tú puedes irte. ¿Sabe? No importa todos los pecados que hayamos cometido. No importa cuán mala, cuán difícil, cuán trágica haya sido nuestra vida de desobediencia y de rebeldía a Dios. Si hoy tú reconoces a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, Él puede declararte justo. No hay ninguna maldad en ti. Yo declaro que estás absuelto. Yo declaro que la sangre de Jesucristo, mi Hijo, te limpia de toda maldad. Él pagó el precio por ti. Ya estás libre. Él propició que yo no te viera con ojos de ira, sino con ojos de misericordia. Estás libre. Mi pregunta en esta mañana es, ¿alguien de ustedes, de los que están aquí, desean en su corazón ponerse a cuentas con Dios? Se cuenta la historia y yo pensé que era mentira, pero después me di cuenta que es verdad. El profesor David Love nos contaba en la escuela en estos días que él, cuando estaba en Colombia, tenía una boa como mascota. Y se está loco. Tenía una boa, tenía un mono, tenía jicotea, dice que tenía hasta un zoológico en su casa. O sea que es verdad que hay gente que pueden tener animales de este tipo así peligrosos. La historia se cuenta que una mujer tenía una boa. Y la boa, usted sabe que comienza a crecer y se la restría por todo el cuerpo y la disfruta y la goza y se le enseña a todo el mundo. Y la boa se le escapaba y se comía a los perros, se comía a las gallinas, se comía todo lo que se encontraba. Pero con la mujer no tenía ningún problema. Dice que la boa comenzó a crecer. Ella dormía con la boa todas las noches en su cama. Pero para su sorpresa, dice que hubo unos 5 o 6 días que la boa, en vez de enroscarse con ella en la cama a dormir, lo que la boa hacía era que se ponía paralela con ella. De pronto dice que también le preocupó que la boa no estaba alimentándose como antes. Ella, alarmada, fue a ver al veterinario. Y le dijo, ¿sabes qué? Tengo una mascota, una boa. Y sí, ¿y cómo es su boa? No, ya está de mi tamaño. ¿Y qué le preocupa? Me preocupa que cuando dormimos ella se pone paralela a mí y ha dejado de comer varios días. Le dijo el veterinario, ¿sabes qué? No regreses a tu casa.
llama ahora a la agencia de control de animales para que vaya a buscar a esa boa. Y ella le dijo sorprendidamente, ¿por qué? Si yo la amo, yo la quiero. Ha estado conmigo por largos años. En los momentos buenos, momentos malos, la boa siempre está conmigo. Y yo, ¿sabes qué está haciendo la boa? Te está midiendo para ver si tú cabes completamente de su cuerpo. ¿Y sabes por qué dejó de comer? Porque está acumulando los suficientes químicos en sus intestinos para una vez que te coma, digerirte rápidamente. ¿Sabes qué? Así es el pecado. Convivimos con él, nos gusta. A veces sentimos placer, lo digo honestamente, vivir en contra de Dios. Porque nos agradan las obras de las tinieblas. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que es propensa a cosas malas. Lo que no nos damos cuenta de que ese pecado nos va midiendo, nos va midiendo, nos va midiendo, nos va midiendo. Cuando menos nos imaginamos, ese pecado se detiene y al final nos destruye. Dios es justo y Dios es toda misericordia. Dios no quiere que en tu pecado perezcas, sino que vengas a Él para que tengas salvación y vida eterna. Si en esta mañana tú quieres ponerte a cuentas con Dios, yo te pido de favor que mires la cruz y mires el acto de amor más sublime que se ha dado. Te pido que mires a Cristo, el que pagó el precio, el que ocupó tu lugar, y por medio de la fe en Él, Dios te puede declarar en este instante legalmente justo. No hay pecado, no hay condenación en ti. Puedes pasar de las tinieblas a su luz admirable. Pero tú diste a tu Hijo a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Mi Salvador, me rindo a ti. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera rendirse a Jesucristo para que le perdone, le salve, le quite todo pecado y le dé una nueva herencia con los santos? Yo voy a orar. Si quieres ponerte a cuentas con Dios, oremos.